vigas de concreto armado peraltadas, no sabemos dimensiones todavía, columnas de concreto armado, placas de concreto armado por el tema de lo que es la condición sísmica, ¿cierto? Y lo que eran los elementos no estructurales, como alféizar y tabiques, iban a ser de albañilería, por un tema de lo que es peso, y también economía, y también de amarre soga por un tema de menor espesor, también nos ayudaba por el tema de economía y menor peso. Bien, vimos también los criterios para colocar los elementos, simetría con respecto a equilibrio, continuidad, que sean repetitivos en planta, rigidez, que tengan buena geometría, resistencia, que tengan un adecuado material, ductilidad, un adecuado detallaje en el diseño, líneas sucesivas, elementos mayores a 2. Esos criterios y esa distribución de elementos están plasmados en el gráfico que está a la derecha. Entonces acá colocamos nuestra losa aligerada, como dijeron ayer, en una dirección o del tipo unidireccional, en el sentido corto del paño rectangular. Vimos también las placas que son necesarias en X, tenemos placas en la parte superior, en la parte inferior, no sabemos dimensiones todavía, pero era necesario por un tema sísmico. Vimos también la aparición de placas en la dirección Y, entonces en este caso optaba por elegir placas en la zona de llegada de columna, porque cuando colocamos placas, siempre hay que buscar una opción donde llegue carga axial. Entonces acá la viga proporciona carga axial. Y conviene la placa tener en esta posición. Entonces tenemos acá placas en la dirección Y, también en forma simétrica, placas con respecto al centro en la parte izquierda, con respecto al centro en la parte derecha. Acá también las vigas, que por el tema de la longitud se comentó que eran vigas con armado peraltadas. Estas vigas se sugerían que sean repetitivas por un tema de rigidez. Y acá es importante, ¿no? Vamos a ver las dimensiones más adelante, pero es importante ver el tema de la rigidez. Si tenemos placas y las placas están unidas por una viga de buena rigidez o peraltadas, entonces el conjunto tiene mayor rigidez y nos conviene. Eso es fundamental. Eso pasa también en la dirección XX. Entonces acá tenemos una placa, tenemos acá una viga peraltada, entonces en conjunto esta línea tiene entonces mucho más rigidez que si solamente fuese una placa nada más. Entonces esta viga cumple funciones de acople y eso es importante. Entonces acá se ha insertado esas cotas de arquitectura 4.5, 4 metros, 4.5 en los paños menores. En el paño largo tenemos la cota de arquitectura a lo que es sus muros de tabiquerías de 8.4. Entonces, el esquema resume entonces lo que se ha hecho en lo que es esta parte llamada entonces estructuración, que ve los elementos y su distribución. ¿Listo? Entonces ya tenemos distribución de elementos, tiene, digamos, una coherencia, cumple lo que dice el reglamento de sugerencias para este tipo de edificaciones. Vamos a la parte que sigue, conocer las dimensiones. Quisiera conocer dimensiones de la losa, las vigas, las columnas, las placas, ¿no es cierto? Para poder posteriormente hacer ese análisis y diseño. Hasta esta parte, entonces, esto es fundamental. Lo que tenemos acá, entonces, es cómo el proyecto ha nacido, cómo lo hemos concebido. Lo hemos concebido con unos criterios, lo hemos concebido con también respaldo normativo, que es lo importante. Entonces, este proyecto se ajusta a la tendencia y hasta, no, a la normativa también. Bien, vamos acá a lo que es entonces el premio Senado. ¿Listo? Esta parte del premio Senado que busca conocer, por ejemplo, el tema de dimensiones de los elementos que hemos considerado que deben existir acá. Los principales y, digamos, los no estructurales. Colocamos acá, por ejemplo, uno de ellos. Podríamos empezar por placas, columnas, vigas o losas. En este caso, en la secuencia conviene colocar esto o empezar por el tema de lo que son las vigas. Colocamos acá vigas. ¿No? Entonces, su presencia está justificada. Ahora lo que hay que justificar, o en todo caso, empezar allá son sus dimensiones. Y para eso tenemos acá una ayuda de un archivito resumen de lo que es predimensionado. Vamos a ese archivito y sacamos información. Que aparecen los aligeradas de direcciones, nervadas, macizas, y tenemos acá justamente el de vigas. Entonces sacamos una copia de esta ayuda para insertarla en la memoria. Sacamos una copia acá, nos vamos a la memoria, la insertamos. Entonces es una copia típica entonces de lo que se hace en vigas, un resumen de lo que manejan nuestros manuales de lo que es entonces dimensionado de vigas de concreto armado. Entonces lo colocamos acá para aplicarlo, ¿no? Acá aparece H de la viga, todo eso, entonces colocamos acá, esto está en otro formato de letra, entonces colocamos acá, cambiamos al formato de letra. Listo. Bien, acá dice que la altura de la viga, tenemos acá esta altura que incluye la losa, tenemos el ancho de la viga, y tenemos también cómo estimar el tema de los anchos, acá no dice, y el tema de lo que es la altura de la viga. Dice que la altura de la viga entonces es la longitud libre entre 11. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta longitud libre no la tenemos.
¿no? Entonces, si vamos acá a la herramienta de trazo, entonces habría que tener esta longitud, por ejemplo, entre cara a cara de columna. Esa longitud utiliza, por ejemplo, esta fórmula de vigas. Y no la tenemos porque no tenemos la cota de columna todavía. Lo único que tenemos es la cota de arquitectura, que está entre eje de lo que es entonces las albañilerías. Entonces vamos a hacer en este caso, como es un tema de predimensionado, ¿no es cierto? Acá borramos esto. Como es un tema de predimensionado, vamos a tomar entonces un L aproximado. ¿Listo? Entonces vamos por acá, sacamos entonces ese L aproximado. Bien, acá vamos entonces a identificar qué viga vamos a predimensionar. Que si en la viga, en el proyecto tenemos acá vigas que son en sentido transversal y vigas en el sentido longitudinal. Entonces colocamos acá primero, este primer caso. Entonces tenemos acá vigas transversales. ¿Listo? Entonces transversales, vamos a ver cómo llegamos a dimensión. Ahora, ¿por qué pensamos en la viga transversal? Justamente la viga transversal la empezamos acá porque es una viga que carga losa. Entonces, si carga losa, vamos a aplicar entonces esta formulación. Nos dice acá el tema de lo que es la longitud de la viga. Entonces colocamos acá longitud L de la viga. Bien, como le decía al inicio, no tenemos la longitud L de la viga, es la longitud libre, pero podemos tomar esta cota, ¿no es cierto? Y podemos tomar entonces de esto un 90% para llegar entonces a esa dimensión. Entonces colocamos acá longitud de la viga, acá entonces justificamos esto 8.4, entonces 0.9, y eso como criterio. Entonces tenemos acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver la operación 8.4 por 0.9 y sale 7.56. Hacemos una copia de esta parte, control copy, y colocamos acá entonces nuestra longitud L, y nos sale entonces 7,56 metros. Eso como un criterio nada más de aproximación. Más adelante se puede verificar, todo, colocamos ahí. Ahora sí, con este criterio podía aplicar la formulación que dice acá, altura de la viga, que en promedio es entonces L entre 11. Entonces colocamos acá H de esa viga. Entonces colocamos acá H, que es la altura total de la viga, entonces L entre 11. ¿Listo? Hacemos acá un copy y reemplazamos. Copiamos esto y reemplazamos. Acá tenemos, por ejemplo, 7,56. ¿Listo? Acá H es la viga. Esto entonces entre 11. Y sale 0.69 metros. ¿Listo? Esta altura de viga, entonces hay que redondearla. Entonces colocamos acá redondeando. A ver, acá redondeando. ¿Listo? Si ese es el caso, entonces, tenemos acá entonces aproximadamente una altura de viga podría ser 0,7 metros, como primera idea. Acá vamos a ver, porque acá dice predimensionado, son ideas iniciales, ¿no? Geometrías iniciales, no son las definitivas, y capaz por una compra de diseño habría que modificarlas, pero la modificación ya sería mucho menos. Ahora tenemos acá la oportunidad de calcular el ancho de la viga, que viene a ser la cota B entonces de este proyecto. ¿Sí? Dice acá entonces ancho B. Entonces colocamos acá justamente eso, ¿no? Ancho B. Ancho de la viga. ¿Listo? Ancho de la viga. A ver, me parece que hay. A ver, acá tenemos entonces. A ver, vamos a chequear en pantallita. Sí, estamos bien en la pantalla. Ancho de la viga. En este caso, el ancho de la viga maneja nuestra variable. Colocamos acá dos puntitos y definimos la variable b. Y tenemos acá arribita lo que es el ancho de la viga. Bien, primero el ancho de la viga va desde un rango 30% al 50% de la altura, con un ancho mínimo de 25%. Entonces, aplicamos esto. Entonces, primeramente, hacemos una copia de acá y aplicamos esto, ¿no? Insertamos acá abajito, dice ancho de la viga, B, es entonces 0.30, la altura de la viga, que es 0.7, que la conocemos. Acá aparece ese ancho de la viga. A ver, 0.3 por 0.7. 0.21 metros. Lo tenemos así, 0.21 metros. Dice el rango hasta lo que es entonces 0.5H. Entonces acá tenemos ancho de la viga. Dice entonces 0.5H. En este caso será 70. Acá tenemos ancho de la viga. Será entonces 0.5 por 0.7. 35.
35 metros. Entonces la viga tiene opciones de trabajar 0.21 de ancho o 0.35. Pero acá nos hace la aclaración. Hacemos un copy, entonces tenemos acá el ancho entonces mínimo, ¿cierto? Entonces fíjese, nuestro ancho de viga puede estar entre 20 y 35, pero el 21 de acá no podría ser válido porque la norma dice acá mínimo de ser 25. Entonces en este caso nuestra viga estaría en este rango, entre 25 y 35. Entonces en base a eso se puede entonces asumir un ancho de viga ya promedio, que sería entonces 30 centímetros. Colocamos acá. Entonces tomamos un ancho de viga, colocamos la variable b, entonces 0,30 metros. Ya está. Hemos trabajado la viga, entonces en la parte de arriba justificamos el tema de la altura, en la parte de abajo justificamos el tema del ancho, entonces si hay dimensiones definitivas, entonces colocamos acá viga transversal. Colocamos así, dos puntos en paréntesis. Primero se coloca el ancho 30, después la altura 70. ¿Listo? Con esta conclusión del procedimiento, mejor lo resaltamos acá. Queda entonces con el criterio definido nuestra viga transversal. Una viga entonces de 30 de ancho y 70 de altura. ¿Listo? Bien. Ahora, habíamos comentado en el tema de la rigidez que esta viga acá que tiene ese peralte vamos a asumirla como también la viga longitudinal por un tema de rigidez y de acople. ¿No es cierto? Esa viga cuando es de acople hace de alguna manera que algunas placas se reduzcan de tamaño. Y eso nos conviene. Entonces vamos acá, hacemos un comentario entonces del otro. Entonces acá habíamos empezado lo que es entonces las vigas transversales. Acá mejor esto lo ponemos hacia el medio. A ver acá. Este al centro. ¿Listo? Y acá hacemos igual que el anterior, en el comentario lo que son las vigas longitudinales. Colocamos acá las vigas longitudinales. ¿Listo? Bien. La viga longitudinal no tiene carga muerta directa, pero tiene una función sísmica, por lo tanto hemos decidido colocarle peralte. Entonces acá dice, se asumirá una geometría, se asumirá, colocamos acá, se asumirá una geometría igual a la viga transversal. ¿Listo? Pero acá hay que justificar. Entonces la pregunta viene tu revisor y dice, ¿y por qué? Acá acordamos entonces, por entonces condiciones de rigidez, ¿no es cierto? Porque va a hacer funciones de acople con las placas, por condiciones de rigidez y constructivas. Esto para manejar entonces un mismo tipo de encofrado. Y eso también en obra es una ventaja. Bien, entonces, si es así, entonces hacemos acá nuestro resumen de la viga longitudinal. Hacemos un copy. Y tenemos acá el resumen de la viga entonces llamada viga longitudinal. Entonces colocamos acá viga longitudinal. Entonces la dimensión ya está justificada, ¿no? Tanto la transversal como la longitudinal. Ahora, si se determina el tamaño de viga, vamos copiando esta información acá, ahora sí vamos a trabajar el tema del pórtico intermedio. Entonces acá aparece la viga, ya lo conocemos, 30 por 70. Entonces podemos conocer ahora este núcleo donde aparece entonces una zona confinada, o en todo caso esa columna que está aquí, una columna inserta. Entonces, si miramos esta plaquita, ¿no es cierto? Vamos a dibujar en la parte baja, aparece una combinación de figuras. Aparece, por ejemplo, así una placa que tiene función sísmica, pero en el sentido transversal aparece acá por necesidad, entonces también una cosa de este tipo, ¿no? Entonces aparece por necesidad una columna. Entonces vamos a predimensionar esta zona del núcleo de la placa que va a ser funciones de columna en la dirección del pórtico. Entonces colocamos acá, hemos puesto en la parte de arriba de vigas, colocamos acá entonces columnas. Acá en columnas, ¿listo? Y se refiere entonces a estos núcleos que tienen carga. Bien, acá hacemos entonces así en negrito. Aparece en la hojita anexa que les voy a mostrar un ratito, también entonces criterios para lo que es dimensionar columnas, también como ideas iniciales, ¿no? Entonces, esta parte mejor lo vamos a borrar, ¿listo? Y vamos a insertar entonces la información
criterios generales para dimensionar columnas. Vamos por acá entonces a la pantalla y tenemos acá la hojita de predimensionado, que es un resumen del concreto armado. Y en cada columna se aparecen entonces criterios, ¿no? Criterios por carga, criterios de los mínimos y criterios de lo que es entonces los nominales. Y sacamos una copia de esta parte, ¿no? Para tener entonces esa dimensión. Entonces aparece acá criterios de carga. Entonces mejor hacemos una copia de todo esto y lo aplicamos. Acá. Copia, lo llevamos a nuestro modelito, lo que es memoria, dimensionado. A ver, memoria. Y colocamos acá entonces la inserción de ese documento. Unificamos entonces nuestros textos. Y colocamos acá entonces este formato, listo. Entonces aparece acá el primer criterio, el criterio de carga. Entonces separamos de los otros criterios. Y me dice acá entonces, para el servicio de la columna, entonces entre 0,45 es la prima C, ¿no es cierto? Columna intermedia. Entonces con eso voy a conocer dimensiones de la columna en función a lo que es la carga. ¿Listo? Sí. Para la carga, entonces colocamos acá la carga simplificada, la carga de servicio, aparece una formulita que es, entonces es la carga es igual, dice, a un factor Q por entonces llamada área tributaria. Tenemos acá entonces el número de pisos. Entonces aparece ahí esos factores. El Q depende del tipo de edificación, de categoría, ABC, área tributaria de la columna aproximada, en el número de pisos. Entonces hallamos acá cada variable y lo reemplazamos nada más. Por ejemplo, si es tipología edificación tipo A2, que son educativas, un coeficiente de 1,5. Entonces colocamos acá 1,5 de la fuerza por metro cuadrado. Y la carga por unidad diaria. Entonces colocamos acá ese gatito. A ver, mejor el formato en esta parte. Así mejor. Tenemos acá entonces la carga por unidad diaria para edificaciones tipo A 1,5. Después me dice acá el tema de lo que es área tributaria. Esto viene a ser área tributaria de la columna. Entonces, podría ser, vamos acá, vemos en la planta, entonces podría ser esta columna de acá, la que tiene dos carga intermedia. Y acá puedo sacar información entonces de esa área tributaria. ¿Bien? Por ejemplo, acá, ¿qué hacemos? Hacemos un trazo aproximado. A ver, vamos acá, hacemos un trazo aproximado. ¿Dónde está la herramienta? Por aquí. Entonces, entre columna que está abajo y la de arriba hay una línea media. Entonces, entre ellas tienen línea media. Esta columna con la de abajo, entonces colocamos línea media. Esta columna acá con la que está a la derecha, repartimos la mitad, línea media. Y aparece acá entonces un área tributaria aproximada. Entonces, esta cota horizontal se puede asumir acá, por ejemplo, esta cota entre 2. Podría ser entonces 4,2 aproximadamente. A ver, pues acá será entonces, a ver, 4,2 puede ser la cota, digamos, horizontal. La cota vertical será la mitad de 4, es 2. La mitad de 4,5 es 2,25. O sea, acá será entonces 4,25. Esta cota vertical como la tributaria. Aproximada nada más, para aplicarle eso de carga y conocer la dimensión que se necesita. Entonces vemos acá la horizontal, la mitad de esta cota, que es entonces 4,2. La vertical, la mitad de 4, que es 2. Y esta es la mitad, 2,25, sería entonces 4,25. Bien. Vamos acá entonces, salimos de esta herramienta y vamos a nuestra condición de carga. Entonces acá tenemos esta columnita. Vamos a borrar mejor esto que interfiere un poco. ¿Listo? Bien. Y colocamos entonces esa condición de carga. El área tributaria de la columna, entonces hemos dicho que es 4,2 por entonces 4,25. ¿Listo? Entonces metros cuadrados. ¿Listo? Área tributaria. Acá entonces voy a operar. A ver, 4,2 por 4,25 sale entonces, a ver, 4,225. 17,85 aproximadamente. 17,85 metros cuadrados. Entonces ya tenemos acá la segunda variable área tributaria. N, 4 pisos. Entonces colocamos N es igual entonces a 4 pisos. ¿Listo? Entonces vamos a sacar la información de lo que es entonces la parte de carga. En la parte inferior nos pide el concreto. Bien, entonces, si vamos a hacer referencia a la norma 060, la norma dice acá, si tenemos elementos que tienen función sísmica, el concreto mínimo debe ser 210, entonces colocamos acá, entonces el F'C, entonces mínimo 210. Lo colocamos acá, esto, ¿no? 210, entonces kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Tenemos todos los datos, ¿no es cierto? Entonces podemos conocer ya el área de la columna por condición de carga.
como primer criterio nada más. Ahora, en la formulita todo debe estar entonces, para que sea coherente, en kilogramos, para que el área me salga entonces en centímetros cuadrados. Hacemos acá entonces reemplazando, aquí está entonces área de columna, ¿no es cierto?, por la condición de carga, no sé que es igual P de servicio sin amplificar, que me salía en este caso, no le he hallado, voy a reemplazarlo acá mejor, lo voy a reemplazar, ¿listo? Acá entonces tengo el P de servicio, el Q es 1.5, área tributaria 17.85, número de pisos 4, y me sale acá entonces este P de servicio. En este caso me va a salir en toneladas, entonces acá tengo 1.5 por 17.85 por 4, y me sale 107, a ver, 107.1. Entonces colocamos acá 107.1 entonces toneladas fuerza. Pero hacía la aclaración que este P en la formita debe estar entonces en kilogramos, será entonces 107, 100 kilogramos fuerza. Y con la unidad ya es compatible para reemplazarla. Entonces acá aparece el P. Ahora sí entonces puedo reemplazar datos. Bien, dice acá en el numerador va el P. Mi carga entonces es 107, 100. Me dice 0.45 F'(C). 0,45 por F'(C), que en este caso es 210. Y en la plaza de datos me sale todo esto en centímetros cuadrados. Entonces acá tengo área de columna. Entonces colocamos acá área de columna. A ver, 107, 100 entre 0,45 por 210. Me sale acá 1133. Entonces acá 1133,33 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces ya tengo, por ejemplo, aproximada mi columna por una condición de carga. Ahora hay algo importante. Vamos por un tema de criterios. Y acá, como le decía, no todo es normativo, sino también interviene en la parte de criterios. ¿En qué sentido? En el sentido de que si la viga tiene un ancho de 30, la columna debe tener mínimo el ancho de la viga. Entonces colocamos acá en el criterio de anclaje, entonces ancho de columna, vamos a subir entonces igual que la viga, 30 centímetros. ¿Listo? Y después colocamos acá el alto de columna. Bien, el alto de columna entonces será esta área entre 30. Entonces hacemos la aclaración, 1133,33, entonces entre 30. Y esto me da entonces también en centímetros. Vamos acá un copy y colocamos acá más o menos el pedalte necesario para soportar esa carga de 1.5. Entonces acá, a ver, tenemos entonces 1133 entre 30 y sale 37.78. 37,78 centímetros entonces de la columna. Bien, entonces con esta primera condición tenemos ya dimensiones ahora que nos van a ayudar para columna. Entonces acá tenemos ancho de columna 30 y el pedalte podemos redondearlo a 40 centímetros. Entonces colocamos acá justamente eso, ¿no? Acá será entonces ancho de columna, hacemos una especie de resumen, copy, lo colocamos esto en negrita, y lo centramos. Y acá entonces colocamos también lo que es pedalte de columna, ¿cierto? Pedalte de columna, y también entonces, a ver, lo centramos. Mejor así que sea en color normal. Ahora el pedalte lo redondeo, en este caso, como ustedes ven, lógico que sea 40. Entonces mi columna podría ser de 30 por 40, esa condición de carga del tipo estática, ¿no? Ahora vemos acá el segundo criterio, que es entonces la conocida como área mínima. Entonces hacemos una copia. Acá dice entonces es esta parte, lo podemos entonces borrar y nos quedamos entonces con lo que es la condición de área mínima para pórticos. Vamos a aplicar ese criterio para ver entonces qué nos puede salir. ¿Listo? Dice para edificios con pórticos, acá no pórticos, sino con pórticos, ¿listo? Hay entonces una recomendación.
Esa recomendación se aplica, pero después se corrige si fuera el caso, ¿no? Entonces acá dice que si fuera de 3 a 4 pisos, tu área de columna puede estar entonces en este rango de 1000 a 2000 centímetros cuadrados, como recomendación nada más. Entonces, asumimos acá, entonces, como criterio puede ser promedio. Entonces acá tenemos área de columna, vamos a tener acá promedio, que será entonces 1500 centímetros cuadrados. Entonces podría ser ese entonces nuestro criterio. A ver, acá mejor modificamos separación de párrafos. Y ya está. Ya está. Entonces podemos asumir esta parte entonces, sí, de columna, entonces podemos asumir acá 1500 centímetros cuadrados. Bien, tenemos acá un detalle, el ancho debe ser 30, por una condición de que el ancho de columna debe ser igual similar al ancho de la viga. Entonces eso lo copiamos esta parte, ¿no? Entonces acá, control copy, colocamos acá, ancho de columna 30. Perfecto, entonces el ancho de columna es 30, el peralte será 1500 entre 30. Entonces colocamos acá una copia de este procedimiento y lo insertamos. Entonces será el área que en este caso estamos asumiendo 1500 entre 30. Y nos sale entonces ahora un peralte de columna en función a lo que es entonces estas áreas mínimas. A ver, 1500 entre 30, sale entonces 50 centímetros. Entonces acá entonces un segundo tamaño de columna por condiciones mínimas. ¿Listo? Entonces, mi columna acá por este criterio será entonces, como ven ustedes, ancho 30, peralte 50. Entonces lo colocamos acá igual que el caso anterior. Entonces este fue de carga y lo colocamos acá en función al mínimo. Será entonces, por ejemplo, así, 30 por 50. ¿Listo? Este criterio es por los nominales. Entonces colocamos acá por los nominales. Hacemos entonces la inserción de esa recomendación por los nominales. Nos dice acá que por este criterio que aparece acá en la normativa, el peralte de la viga y columna deben ser similares. Si la viga era 30 por 70, entonces la columna debe ser también similar 30 por 70. Entonces colocamos acá, eso, control copy, vamos por acá. Entonces en este caso, 70. Entonces colocamos acá, sí, 70. Entonces, como ven ustedes acá, tenemos tres condiciones de dimensiones por carga, por mínimo y por nominales. De las tres, elegimos el mayor, que en este caso serían nominales. Entonces acá tenemos esto, ¿no? Entonces indicamos acá, finalmente, la columna propuesta será de, paréntesis, 30 por entonces 70. Y eso entonces sí lo colocamos en negrito para resaltar que es entonces la dimensión definitiva a la cual se llegó en lo que es entonces columnas. Y grabamos acá. Toco ver esta parte, la columna entonces ha cumplido ciertos criterios como dimensión, entonces esta dimensión 30 por 70 no es entonces una cuestión hacia el azar, tiene su razón de ser, ¿no es cierto? Entonces, esta columna que hemos puesto al final, esta 30 por 70, ¿qué cumple? Cumple condición de carga, lo cumple. Condición mínima, lo cumple. Condición de nominales, cumple. Entonces, es un buen criterio, que un tamaño elegido cumple entonces varios requisitos, es lo bueno. Ahora que tenemos vigas y columnas, conviene entonces ver el siguiente elemento, que son las losas aligeradas. Entonces, copiamos acá, tenemos columnas, entonces colocamos acá nuestra losa aligerada. Entonces, losa aligerada. ¿No? Losa aligerada. Bien, en el caso de la losa aligerada también, entonces en la tablita que les muestro a continuación aparecen criterios, ¿no es cierto?, de algunos libros de cómo predimensionar losas aligeradas. Entonces, lo que hacemos es insertar esos criterios y elegir nuestra altura de losa aligerada, nuestro peralte. Todos acá, nuestro documento dice predimensionado. En la parte superior, se le deben conocer, aparece acá la primera parte, dice losa aligerada, criterios. Si la sobrecarga es menor de 300, puedes asumir estos criterios que tienes acá. Entonces hacemos una copia de esto, de ese gráfico también, y lo insertamos en la memoria. Vamos acá entonces a nuestra memoria. Y lo insertamos, ¿no? De acá no corresponde, lo borramos el de abajo. Listo, a ver. Se trabó un poquito, pero exacto. Bien, entonces acá tenemos predimensionado, sí, acá hemos copiado a la memoria. Listo.
Entonces, tenemos acá una tablita que habla de la sobrecarga. Recordar que tenemos nosotros el tema de lo que es aulas, ¿no es cierto? Y en aulas la sobrecarga no llega a 300, llega a 250, entonces esta tablita se podría trabajar. Bien, a ver acá, vamos a ver. Bien. Entonces acá esta parte la borramos, no corresponde esto. Entonces esto un poquito lo ajustamos acá a la izquierda. Vamos a centrarlo para que esté como el resto del documento. Este gráfico, ya, vamos a armar un poquito. Bien, capaz lo ordenamos un poco más, está bien. Listo. Este gráfico, en caso de la luz aligerada, eh, nos pide la longitud libre entre apoyos. Entonces, hacemos referencia a esa variable para que pueda aprovechar esa tablita. Acá, mejor así. A ver, acá unificamos la separación entre las variables. Acá le ponemos entonces mejor sencillo y cero. Mejor así. Y entonces vemos acá esa necesidad de establecer la altura de la losa aligerada. Y a ver, mejor acá está saltándose este parrafito, lo colocamos mejor en sencillo y en cero. Ahora sí. Entonces, tenemos ese detallito y sacamos la longitud libre de lo que es entonces nuestro proyecto que ha sido estructurado. ¿Listo? Bien. Entonces colocamos acá, regresamos un poco acá a nuestro proyecto y sacamos la longitud máxima de lo que es entonces la losa en dirección. Entonces tenemos acá la losa aligerada en esta dirección. Yo necesito la longitud libre, la más grande de todas. Entonces acá tengo 4 metros, sí, me da una luz libre. Acá tengo 4.5, me conviene. Esta cota está a ejes de las vigas. Entonces las vigas son de 30. Entonces a esta cota de 4.50 le quito acá 15 arriba, 15 abajo y tengo la longitud libre. Entonces, ¿cuál es la intención? Colocamos acá la intención de este trazo es generar o buscar esta cota libre, entonces cara a cara. Será entonces 4.50 menos 0.15, será menos 0.30. 4.50 menos 0.30 me da entonces 4.2 o 4.20. Entonces colocamos eso en nuestra memoria, lo que es entonces la losa. Nos vamos por acá. Dice entonces, en nuestro caso entonces, tenemos una longitud libre de, aquí colocamos la variable para que sea coherente con la parte de arriba, 4,20 metros. ¿Sí? Entonces, ese dato, como ustedes ven, le hemos traído de lo que es entonces, de todas las luces, la más grande, 4.20. Lo colocamos acá, 4.20, pero en la tablita, entonces 4.20 está en este rango. No puede ser 17, 17 solamente justifica hasta luces de 4 metros, no entra ahí. 4.20 entra en el segundo rango, está a menos de 5 metros, perfecto. Mi altura de losa puede ser entonces una altura total de 20 centímetros. Entonces lo colocamos acá, según la tabla adjunta, la altura de la losa aligerada será de entonces 20 centímetros. La altura de la losa aligerada entonces será de 20 centímetros. Ya está. Entonces, con eso justifica entonces lo que es altura de la losa. Finalmente, para lo que es nuestro proyecto, nos faltaría entonces estimar nuestra placa. A ver, esto lo voy a unificar acá. Separaciones es 1.5 esta parte. Entonces, colocamos acá como negrita. La conclusión. Acá, entonces, losa aligerada, así. Listo. Y otro, entonces 20. Bien, entonces el losa, como ve, es mucho más simple. Ahora nos faltaría dimensionar lo que es la placa con armada. Entonces colocamos acá como losa aligerada, colocamos acá entonces la placa que vamos, así, en espacio. Placa de concreto armada.
¿Listo? Placa entonces de concreto armado. Lo colocamos ahí entonces. Bien. La placa de concreto armado. Ah, ya, esa placa entonces se dimensiona por condición sísmica. Entonces hacemos la aclaración. Se dimensiona por condición entonces sísmica. Ese va a ser el criterio de la placa. No es gravedad, no es mínimo, sino condición sísmica. ¿Listo? Y para ese caso entonces tenemos acá la formulación. Formulación. En la hojita de premencionados, acá hacemos referencia a esa hojita. Predimensionada aparece entonces la placa. Acá tenemos vigas, columnas, aparece albañilerías, y aparece acá entonces la placa. Y tiene entonces a su criterio. ¿Listo? Ese criterio que está acá establecido en esta formulación, lo copiamos y lo aplicamos entonces a nuestro proyecto. Entonces vamos acá, le hacemos una copia de esto, copiar. Vamos acá entonces a nuestra memoria y lo insertamos. Letras, a ver si está bien. Formulación, entonces mejor acá. El cortante estático. Ya, entonces, esto entonces lo borramos y aparece acá en la formulación. ¿Listo? Donde dice acá que se va a asumir el 80% del cortante estático. Porque la norma en una parte nos indica que el cortante mínimo dinámico debe ser 80% estático. Entonces nos aferramos de eso de la norma y establecemos acá una formulación. Área de placa, entonces igual cortante último o cortante estático entre 0,53 F'C. ¿Cierto? Bien. La placa entonces nos va a dar un área. El área está en función de esta geometría. El largo de la placa, ancho de la placa. O sea que es el espesor del alma. Bien, entonces vamos a aplicar eso. Este gráfico lo sacamos por un costadito para que no interfiera. Vamos por acá, unificamos las letras mejor. Acá le ponemos un solo tipo de letra. Ya está. Y también un solo espaciamiento. 1.5, ya queda entonces unificado todo. Entonces aplicamos acá esta formulación, ¿no? Área de placas, ahí está ubicada. Entonces, ¿qué requiero? Requiero entonces, por ejemplo, el cortante estático, el BU. Bueno, acá la puesta de usted, acá si quieren lo pueden modificar, pues le ponen nada más B para que sea coherente con la forma de reglamento, no hay problema. Entonces, colocamos acá que es entonces el cortante B. Cortante B, entonces, ustedes sabrán que es la forma del SUX, ¿no? Entonces, Z, U, C, S, P, R. La fórmula del cortante estático, entonces, lo colocamos acá. Bien, este proyecto está ubicado en la parte cerca de Arequipa. Entonces vamos a ver sus factores. Por ejemplo, colocamos acá el factor zona. Bueno, cerca de Arequipa, usted va a revisar la tabla de la norma 030. La ubica en la zona 3. Entonces colocamos acá el Z, entonces es la zona 3. Según la tablita, esta es la pequeña tablita de este lado, la zona 3 tiene un factor Z de 0.35. Entonces colocamos acá 0.35. Y justificamos al costado, porque entonces Arequipa, colocamos acá Arequipa, está en la zona sísmica 3. ¿Listo? Entonces, justificado porque entonces Z 0.35. Bien. Después tenemos acá, por ejemplo, el factor U, uso del edificio. Bien, en este caso nos adelantamos por acá, entonces el factor uso está en referencia al edificio, ¿no es cierto? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué uso tiene? Esa educación es un edificio educativo, entonces es categoría A2. Por lo tanto, el factor uso entonces es 1.5. Lo colocamos acá, es 1.5, porque es una edificación de categoría, en este caso A2, ¿no es cierto? Bien, entonces acá entonces este factor uso. Después aparece acá el factor C, de amplificación entonces dinámica. Entonces colocamos acá el factor C. Ustedes saben, bueno, recuerdan que el factor C tiene 3 formulaciones, pero cuando tienes placas, tienes periodos cortos, y por lo tanto el C puede ser 2,5, ¿no es cierto? Lo que colocamos acá es entonces una edificación con muros estructurales.
Entonces estamos indicando ahí que es una edificación rígida, y por lo tanto el factor C podría ser 2.5. Después tenemos acá el otro factor que es entonces el de suelo. Colocamos acá suelo, ¿no? El suelo en Arequipa es básicamente el suelo tipo 2, suelo intermedio. Entonces, suelo 2, zona 3 sale, es entonces 1.15. Entonces colocamos acá 1.15. Es entonces suelo intermedio en zona 3. Entonces vamos a ver más adelante, pero en zona 3 suelo intermedio entonces es 1.15. ¿Listo? Después, por ejemplo, nos pasamos acá al R, factor de reducción de respuesta, R. Tiene una formulita, ¿no? Entonces colocamos acá R es igual R sub 0 por el coeficiente de irregularidad en altura por el coeficiente de irregularidad en planta. Entonces, R tiene entonces esa formulación, R sub 0, y sub A y sub B. ¿Listo? Bien, acá tenemos una información que el R sub 0 para módulos estructurales es 6. Y sub A y sub B evalúan la irregularidad. Nuestro proyecto es regular. Entonces, si es regular, estos coeficientes acá son 1, 1. Entonces, hacemos reemplazo. Entonces, acá R sub 0 en placas es entonces 6. Regularidad en altura es 1 porque la edificación es regular. En planta también es 1. Y sale, como ves acá, R también entonces sale 6. Entonces el R. Y tengo los parámetros sísmicos. Me falta solamente el parámetro lo que es entonces peso. Utilizamos la fórmula ante columnas para hallar el peso total del edificio. ¿Listo? Entonces, acá entonces peso total del edificio. Lo colocamos así. Y aplicamos la fórmula de columnas para lo que es carga. Entonces acá el factor Q, ¿no es cierto? En este caso será el área total por N, que es el número de pisos. Y podemos hallar aproximadamente lo que es entonces el peso total del edificio, de forma aproximada, para estimar entonces la placa necesaria, ¿no? Por el tema de lo que es cortante sísmico. Vemos ahora el tema del Q. El Q es 1.5, edificación tipo A2. El área es el área total de la planta. N es 4 pisos. Entonces hacemos acá nuestro reemplazo, P es igual. El Q, 1.5, no hay problema. El área total. Bien, entonces acá retrocedemos un poquito a sacar el área de la edificación. Entonces sacamos una aproximada, puede ser, entonces acá tenemos 8.4 al horizontal, y tenemos acá 4, 4, 4 son 12, más 1, 13. Enviar es entonces 8.4 más o menos por 13 metros. Esa es la área típica de piso. Entonces acá, vamos a hacer la plaquita, entonces el área será acá, los paréntesis aunque sea lo colocamos 8.4 por 13. Es el área. Y el número de pisos, que en este caso es 4 pisos. Y me sale acá el piso aproximado de esta edificación. A ver, acá voy a operar 1.5 por 8.4 por 13 y por 4 pisos. Sale 655.2. El Q está en toneladas, entonces acá es tonelada fuerza. Entonces yo tengo el tema de lo que es el peso sísmico. Y con eso puedo hallar entonces lo que es el cortante sísmico. Entonces colocamos acá, reemplazando. ¿No? Saca acá una copiecita de la fórmula donde voy a reemplazar. Control copy. Y tenemos entonces ahí. ¿Listo? Cortante B entonces. Cortante B. El factor entonces Z, 0,35. El factor uso, 1.5. El factor C, 2.5. El factor S, 1.15. El factor peso, 655,2. Entre R, que en este caso entonces es 6. Será acá entonces un cortante sísmico aproximado del estático, entonces en toneladas. Vamos por acá. A ver. 0.35 por 1.5 por 2.5 por 1.15 por 655.2 entre 6. Sale 164.82 de la fuerza. ¿Listo? Entonces tenemos acá nuestro cortante aproximado entonces del tipo estático en lo que es nuestro edificio. Bien.
Entonces, si tengo el cortante, ya puedo entonces conocer ahora lo que es el área de placas. Pero el área de placas, vamos a ver acá, es esta formulita, hacemos una copia entonces al área de placas. Por acá entonces una copia al área de placas. ¿Listo? A ver, las plaquitas aquí. Ah, ya, hay una consultita, ¿saben? Me dice, vamos a hacer una consulta, ¿ya? Porque, ya. A ver, en la consulta, bien, dice acá, Giancarlo me dice, ¿cómo proponer una columna en T, por favor? La columna en T se propone, primero, uno, metemos los tres criterios, que soporte carga, que tenga el área mínima y que pueda recibir una viga peraltada. ¿Listo? El peralte de la columna, por ejemplo, en T, hay que tener cuidado. Entonces, generalmente, cuando tenemos la forma T, a ver, voy a cerrar esta parte para poder graficarlo, ¿no? El tema de la columna en T, voy acá al gráfico, acá, hacemos entonces un esquemita, entonces puede ser que la columna sea así, supongamos, ya que tengo entonces una columna de este tipo, de esta manera. ¿Listo? Entonces, ¿por qué surge la columna en T? Uno, primero, en un sentido, sea este sentido largo o el transversal, en un sentido está llegando alguna viga peraltada. Entonces, vamos a hacer su grafiquito. Podría ser que, supongamos acá, viene entonces una viga peraltada. Si por acá viene una viga peraltada, acá nos pide entonces pérate en la columna. ¿Listo? Entonces, sería el motivo de este peralte de columna. Ahora, ¿por qué columna, digamos, con peralte en el sentido largo? Podría ser que a lo largo no tengo placas. Si a lo largo no hay placas, ¿quién asume el control sísmico? Lo asume la columna. Ahora, si pones una columna solamente, vamos a poner acá el caso que sea la anterior, mira, así. Si solamente pones acá una columna de esta manera y lo pusiste por recibir una viga, mira. Si pusiste solamente así la columna para recibir la viga, entonces está bien, la columna acá recibe la viga por un tema de anclaje y rigidez, está bien. La pregunta es, pero capaz en el sentido longitudinal no tienes placas y necesitas rigidez. Si en la parte longitudinal no hay placas y te hace falta rigidez, ¿qué tienes que hacer? Colocarle peralte en este sentido, por un tema sísmico. Entonces dices, pero no quiero colocar placas. Entonces colocas acá una dimensión ya no tan grande, más pequeña que una placa, para que tengas a lo largo también pórticos que tengan función sísmica. Entonces, ves acá, la columna T tiene dos funciones. En un sentido, para recibir la carga, la viga de la carga por un efecto de gravedad. En otro sentido es por una condición sísmica. ¿Listo? Entonces, ahí tienen ustedes el posible motivo por el cual entonces sea necesario la, como le digo, la presencia de una columna entonces T o en todo caso L, que puede ser el caso, ¿no? Entonces, vamos por acá. Vamos a otra parte del chat. A ver, dice, sí, es lo mismo, el mismo criterio. Se explica entonces la columna T o L. Entonces, en una condición es porque recibe la viga, en otra parte sería porque la columna va a trabajar entonces por una condición sísmica. Cuando tiene dos trabajos la columna, aparecen formas T o aparecen formas L. Entonces, la columna trabaja por sismo y por gravedad. ¿Qué es aplicarle? Aplica los tres criterios, por carga, la área mínima y la condición nominal. Eso tienes que aplicarle. ¿Listo? Entonces tienes acá, con este ¿cómo se saca el tipo de suelo intermedio? Eso vamos a verlo más adelante. Cuando vamos a ver carga sísmica, vamos a ver el suelo intermedio cómo sale, ¿no? Cómo sale el 1.15. En esta parte lo estamos haciendo de frente por un tema de información del cortante, pero más adelante cuando vamos a definir lo que es carga sísmica, vamos a sacar suelo intermedio y vamos a ver la tablita cómo se saca. Y es simple nada más. Ahí dice, Paul dice, ¿el Q es el factor de peso propio por metro cuadrado? No, el Q es peso total, muerta y viva. Es muerta viva para edificaciones tipo A. Si es edificación tipo B es 1.25. Si es edificación tipo C es 1.0. Pero es carga muerta, carga viva por metro cuadrado de una edificación. Esto, muerta y viva. En cuanto a modelado, es conveniente modelar la columna T como placa. No, mucho cuidado. La columna tiene una forma de trabajo, la placa tiene otra forma de trabajo. Entonces, uno modela la geometría, pero hay que saber cuándo el elemento se comporta como placa o columna. Por ejemplo, tú pones una columna y dices, yo quiero colocar una placa, por decir, una placa que tenga ancho de 30 y peralte de, por decir, 90 centímetros, 30 por 90. La pregunta es, ¿será placa o será columna?
hay que tener mucho cuidado. La norma en ese aspecto no dice nada, no te dice a partir de qué dimensión el elemento es placa. No, no, hay que tener cuidado. Eso es, se establece en el análisis. El análisis te va a indicar si el elemento que has colocado es placa o columna. ¿Listo? Entonces, el modelado de columnas, entonces, dice, en cuanto a modelado, es conveniente modelar las columnas en T como placa. No, una cosa es columna, se modela como columna. Otra cosa es placa y tiene otro modelamiento. ¿No? Pero ¿quién define el modelamiento? Lo define el análisis. Si es una corrida y la primera corrida te dice el elemento que has colocado es placa. Ah, ten cuidado. O es columna. Ah, eso es otra forma. ¿No? Entonces, el modelado se establece a través de geometría. Pero el análisis te va a indicar si lo que tú has propuesto es columna o placa. ¿Listo? Muy bien. Entonces continuamos acá, borramos esto un poquito para que no se interrumpa. A ver. Muy bien. Y regresamos acá entonces a nuestro procedimiento. Cerramos acá esta herramienta. Listo. Las placas entonces tienes acá el cortante, es un cortante estático aproximado, ¿no es cierto? Esta formulación que tenemos acá, esta formulación ya reduce el cortante al 80% para llevarlo al cortante dinámico. Y lo que hacemos acá es reemplazar, pero mucho cuidado. Acá tenemos, por ejemplo, en esta formulita, aparece el concreto, 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces el cortante acá debe estar en 12 kilogramos. Hacemos acá una corrección. Cortante B, 164, 820 kilogramos fuerza. Así. Ahora sí son unidades compatibles. Entonces acá el cortante B lo tenemos entonces ahí, concreto 210 y reemplazo directo. Esto colocamos acá esta formulita. Entonces cortante de placas. 264, 820. Entre 0,53 raíz de 210. ¿No? Entonces, un área aproximada de placas, la cual hay que entonces verificarla. Acuérdense que estamos haciendo dimensionado. Entonces, acá tenemos área de placas. No se olviden, si aplicas esta formulita, nos da entonces esto en centímetros cuadrados. Nos colocamos acá, por si acá, centímetros cuadrados. Hacemos acá la operación. Listo, 164, a ver, 164, 820 entre 0,53 por raíz de 210. Listo. Sale, a ver, 21, 459, 74. Entonces, centímetros cuadrados. Bien, esta fórmula que dice, esta fórmula te dice es el área de placas que requieres en cada dirección. Lo colocamos acá. Esta área de placas se requiere en cada dirección. Entonces acá hacemos la corrección. Se requiere entonces en cada dirección. Entonces, por eso colocamos acá entonces nuestra dirección XX y la dirección YY, ¿no es cierto? Para establecer la placa que nos conviene. Bien, entonces acá colocamos esto, dirección XX. ¿Qué pasa en XX? Entonces acá tenemos XX. Bien, en XX aparece entonces mi placa. Entonces hay un grafiquito, si este grafiquito lo llevamos acá a lo que es nuestro análisis, y vamos a establecer las placas necesarias en XX. ¿No es cierto? Capaz podría ser que insertemos la gráfica donde está de la planta, esta gráfica. La copia y lo insertamos para que se entienda mejor. Acá, muy bien, entonces hacemos la inserción. El otro gráfico lo sacamos a un costado. Entonces vamos a establecer nuestra placa. Vamos a darle dimensión a la placa en XX, que viene a ser esta placa y esta placa. ¿Listo? Bien. Vamos a lo que es nuestra norma. Colocamos acá la norma, la E060, donde habla de los muros estructurales. Y dice acá el tema del ancho mínimo. Tenemos acá entonces, en placas, tenemos acá ancho mínimo en placas. Bien, la norma dice acá, si quieres el muro de corte tenga nudos confinados, entonces el ancho mínimo será 15 centímetros. Entonces, esto sí lo colocamos. Eso
Así lo dice el reglamento, ancho mínimo. ¿Sí? Entonces la placa acá podría tener ancho mínimo 15, pero acá hay un problema, la viga es de 30. Ah, como la viga es de 30, conviene que la placa, por un tema de conexión y anclaje, sea también de ancho 30. Entonces, eso lo indicamos acá. ¿Listo? Por una condición, colocamos acá, por una condición entonces de anclaje con la viga, entonces tenemos dos puntos. Entonces colocamos acá ancho de placa. Y vamos a asumir igual que la viga, 30 centímetros. Entonces, ancho de placa será entonces 30 centímetros. Y para manejar la variable, le colocamos acá entonces la variable en minúscula. Y eso va entonces de referencia a este gráfico de acá. Entonces, esta placa acá vamos a asumir que tiene entonces de ancho 30 y de ancho 30. La pregunta entonces es la longitud. Ah, entonces ahí aplicamos ahora nuestra formulita. Ya la longitud de la placa en la dirección XX. ¿Listo? Y colocamos ahí entonces longitud. Longitud total de placas. ¿Listo? Longitud de placas será el área de placas, acá será esta área de placas, control copy, entre el espesor. Así haríamos longitud de placas, por ejemplo, en este caso, en la dirección X. Lo que hacemos solamente es reemplazar datos nada más. ¿Listo? Área de placas, acá nos daba, por ejemplo, este valor. Lo copiamos. Acá entonces, área de placas 21,459. Acá entre el espesor, en este caso entonces es 30. Entonces, el área, que tener cuidado, el área está entonces en centímetros cuadrados, el espesor en centímetros, entonces acá me da longitud de placa total en centímetros. ¿Listo? Entonces acá tenemos esa operación, sacamos esto de acá, un copy, y tenemos longitud de placas entonces en la dirección XX. Pero ojo, mucho cuidado, es longitud entonces total. Vamos a sacar la operación, dice entonces, a ver, 21,459 entre 30. Y sale, por ejemplo, 715. Entonces, 715,32 centímetros, ¿no es cierto? Tenemos acá entonces longitud total de placa. Bien, entonces, vemos que en la parte o la dirección XX hay dos placas. Entonces, colocamos acá, entonces mejor esto entre dos porque hay dos placas. Entonces, vamos acá esto, ¿no? Longitud, acá, longitud de la placa. Entonces, lo que tenemos acá, esto, entre 2. Entonces, acá esto, entre 2. Y tenemos longitud de placas, entonces, en la dirección XX. Listo. A ver, entonces tenemos acá 715 entre 2, 357. 357,66. ¿Listo? Esta es la placa entonces en centímetros. El ancho T, tenemos acá entonces 30 centímetros. En longitud L, le colocamos acá L entonces para guardar esta variable de la geometría, es entonces 3,57. Bien, entonces colocamos acá una especie de conclusión, ¿no? Dice entonces las placas serán rectangulares, ¿sí? Dos puntitos. Entonces vamos a sacar el ancho 30, entonces vamos a sacar el ancho de la placa 30 centímetros. El alto de la placa lo podemos redondear, 50. Y está entonces en centímetros. Como es una propuesta final, entonces lo que hacemos entonces es poner en negrita para su verificación. Entonces acá entonces las placas en XX están justificadas por una condición de corte estático, ¿no es cierto?, como indica la norma, donde el cortante lo asume totalmente entonces el tema, lo que es concreta. Bien, dice acá Julio, los 15 centímetros en las placas es un valor definido por norma, sí,
La norma establece ese espesor de mínimo de 30 centímetros por un tema de colocar estribos y confinamiento. ¿Por qué? Porque aparecen placas más delgadas de 10 centímetros. Entonces, en 10 centímetros no se puede constructivamente colocar estribos en los extremos confinados. Entonces, la norma dice, para que se pueda meter estribos, mínimo entonces anchos de placas de 15 centímetros. Esta es la norma. Si ustedes lo van, hay una parte que dice muros estructurales, ahí dice entonces espesor mínimo, te habla de 150 milímetros. Así lo pone la norma. ¿Listo? Bien, y eso es bueno conocerlo para no meter placas más delgadas, porque si pones una placa más delgada, ya no puedes meter estribos y esa placa ya no tiene utilidad y sería un elemento muy mal concebido. Bien, entonces acá tenemos las placas entonces en XX. Lo mismo hacemos entonces en YY. Sacamos una copia de esto, una copiacita, ¿no? Lo colocamos acá entonces para YY. Entonces acá colocamos este elemento en dirección entonces YY. Listo. En la YY nos falta este grafiquito, lo copiamos. Copiar entonces para ver qué hacemos con esta dirección YY. Vamos por acá. Y aparece entonces lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar ahora la dirección YY. Pero fíjese, en YY tenemos entonces 1, 2, 3, 4 placas. Y hay que tener cuidado, ¿no? La secuencia es la misma, ¿no? Dice ancho mínimo de placas 15. Por condición de la viga, entonces en YY hay una viga también de 30. Entonces, por una uniformidad de anclaje, nos conviene que sea entonces la placa de 30 también. Entonces, la placa también será entonces de 30. Muy bien. A ver, voy a hacer unos chats. Dice, ya, dice acá, ¿y qué pasaría con albañilería? ¿No será necesario peraltar las columnas en ese sentido o por anclaje si necesario? En el caso de albañilería, por el tema de las vigas, ¿qué pasaría con la albañilería? ¿No será necesario peraltar las columnas, es en ese sentido o por anclaje si necesario? Ah, ya, hay que tener cuidado. Fíjese, si ustedes tienen, por ejemplo, un muro de albañilería y colocas acá, digamos, un muro largo y tienes acá una viga de acople, ten cuidado. La viga de acople hace trabajar los núcleos del sistema. Y como dice su compañero, tiene sentido. Entonces, ustedes pueden diseñar la albañilería por un tema de normativa 070, pero a veces la viga de acople mete fuerzas axiales adicionales. Y la fuerza axial puede provocar que tu muro de albañilería requiere un replanteo en sus columnas de confinamiento. Entonces, podría ser. Acuérdense que el muro de albañilería requiere entonces longitudes largas. 2 metros en ladrillo para 4 pies de un edificio tipo A2 no va a cumplir, ¿no? Entonces, si tuviese acá un muro largo capaz de, qué sé yo, 3,50 metros, 4 metros, podría ser albañilería, habría que probarlo. Pero, como dice un compañero, si tienes acá colonia de confinamiento, mucho cuidado. La viga de acople es muy buena, pero ¿cuál es, digamos, su efecto? Le mete axiales enormes a este elemento llamado muro. Entonces, imagínense, colocamos acá un esquemita, vamos a grabar esto por si acá. Si tenemos acá un esquemita que tenga así, imagínense, tenemos en altura un muro de albañilería. Le hacemos acá línea, acá aparece entonces el desplante, ¿no? Imagínense que esa placa acá no sea concreto, sea entonces albañilería. Y tú metes, o en todo caso conciben este proyecto con vigas de acople. La viga de acople, ¿qué hace? Mira, la viga de acople es muy buena, o sea, nos da mayor rigidez, pero ¿qué le hace al muro si fuera de albañilería? Lo colocamos acá, le mete entonces esta parte una carga axial adicional. Y ten cuidado, la albañilería cuando le metes carga axial por sismo, sufre peor. Entonces, tenés que chequear si pasa el tema de lo que es compresión pura, flexo-compresión, y en la zona de solamente ladrillo. Podría tener problemas por, entonces, una compresión debido al sismo. Entonces, una viga de acople es muy buena, pero si la viga de acople lo colocas en un sistema de albañilerías, tienes que verificar el tema de lo que es entonces la flexo-compresión. Y eso tendría que estar en la memoria de cálculo. Porque el revisor, al toque se da cuenta. Si el revisor tiene experiencia, ve acá, dice, has colocado placas y has colocado una viga peraltada, entonces acá tienes acople. Y acá aparece una carga axial adicional. Si es concreto, no hay mucho problema. Si es albañilería, entonces ahí se va a dar cuenta que acá hay una carga adicional y te puede pedir que hagas o insertes la memoria de cálculo de este muro de albañilería por efecto de la carga sísmica axial adicional. Entonces hay que tener cuidado por ese lado. ¿Okay? Entonces está bien, chicos, más o menos entonces vamos por ese lado. Ahora, como les comentaba, entonces tenemos acá lo que es entonces nuestro elemento de albañilería. Bueno, el concreto armado, ¿no? Cerramos acá, listo. Lo borramos mejor así. Bien, acá está pasando que estamos revisando la dirección YY. Como decíamos, el ancho mínimo de placas 15, normativa.
Por condición de las vigas, vamos a decidir un ancho de placa de 30. Perfecto, está muy bien. Porque la viga acá también es una viga de 30. ¿Qué nos falta determinar? El L de la placa. Pero hay 4 placas. ¿Listo? Lo que hacemos acá es aplicar la misma fórmula. Y me sale acá longitud total de placas, 715. Igualito me sale, 715.32. ¿Dónde varía? En la cantidad de placas. Antes era solamente 2 placas, ahora hay 4 placas. Entonces acá le cambiamos ese 2 por 4. Acá me da longitud de las placas, en la dirección entonces en Y. Entonces acá tengo, a ver, 715.32 entre 4 placas. Y sale 178.83. Acá 178.83. Me sale esa placa sugerida, ¿no es cierto? Que se puede redondear. Si la redondeo puede ser 180 o 2 metros. Entonces acá la placa puede ser de ancho 30 y una longitud entonces de 2 metros. ¿Listo? Dos placas de 2 metros, sí, no hay problema porque mira, 2 metros, con medida de acople tienen mayor rigidez. ¿Cierto? Entonces acá tenemos entonces las placas en Y. Y como ves, está justificada la placa por una condición de constante sísmico, es lo importante. Entonces ya quedan definidos los elementos entonces em, principales. Tenemos acá la viga, la losa, la columna, y entonces las placas. Bien. Y también decía acá el comentario, hace falta también hacer un comentario de los elementos no estructurales, ¿no? Que vienen a ser entonces, dijimos que van a ser los muros de albañilería. Colocamos acá esos elementos, ¿no? Los muros de albañilería. Lo colocamos así. Estos también requieren una idea de lo que es su dimensión. Dijimos que estos muros, como no tienen función estructural, hay que hacer entonces que sean económicos, ¿no es cierto? Y con poco peso. Lo colocamos justo ese motivo, dice por consideraciones de peso y economía. ¿Listo? Me conviene que pese poco porque no tiene función estructural, entonces que sea lo más liviano posible. Economía, que sean baratos, ¿no es cierto? Entonces, dijimos anteriormente que esos elementos deben ser entonces de albañilería. Lo colocamos acá. Por condiciones de peso y economía, dice entonces, los muros no estructurales. Los muros no estructurales serán de albañilería. ¿Listo? Entonces, tenemos acá de albañilería. Ahora, albañilería tiene, digamos, como costo un material que cuesta menos que el concreto, pero también quisiera que sea más liviano. Entonces, en albañilería tengo dos tipos de amarres, soga y cabeza. El más barato es soga. Entonces, ponemos acá albañilería, entonces, en amarre, soga, ¿no es cierto? Es decir, entonces, un espesor de 14 centímetros, que es entonces la dimensión de nuestro medio. Entonces, sí, un espesor de 14 centímetros. Entonces, acá se me indica entonces lo que es nuestro, nuestro muro de albañilería, que son elementos o elementos no portantes. Entonces, de esos hay que colocar entonces algunos grafiquitos que ayuden a entenderlo. Y tenemos a mi base en la hojita de premio sonado, aparece entonces ese, ¿no? Premio sonado acá. La parte final, acá aparecen albañilerías y alféizar, tabiques y alféizar. Entonces puedo hacer una copia de estos elementos, de estos de acá. A ver, de acá entonces hacemos copia a estos de acá. Copiar, insertamos entonces esta memoria. Vamos acá entonces la memoria y los insertamos. Acá aparece el tabique. Ahí está, colocamos el tabique. También se da criterio para el alféizar, entonces insertamos acá abajito el alféizar. Copiar, vamos acá a la memoria. Insertamos. Entonces acá tenemos el tema de lo que es el tabique. Ya estamos indicando que irá en el proyecto, pero va a ir aislado del sistema estructural, con una junta sísmica. El alféizar también, si lo colocamos, irá aislado del sistema estructural, para que no interactúen. Solamente serán entonces elementos que proporcionen carga. Y la carga lo más liviana posible. Entonces serán elementos baratos y de poco peso. Entonces es lo importante. ¿Listo?
Bien, entonces fíjese, ahora tenemos entonces información ya más precisa. Los elementos han sido entonces predimensionados, tenemos dimensiones de todos ellos. Entonces, como conclusión, se debe colocar acá en este proyecto entonces lo que es cómo quedó la planta dimensionada. ¿Listo? Entonces acá tengo yo un archivo donde está la planta. Es que me en planta. ¿Listo? Entonces, el esquema en planta, yo lo tengo ahí, lo voy a copiar y lo inserto a la memoria. Memoria. Entonces, colocamos ese esquema aquí, donde todo lo que se ha trabajado tiene la información ingresada, ¿no? Las cotas, las vigas 30 por 70, ¿no es cierto? Vigas 30 por 70, colores 30 por 70. Ya, me olvidé de modificar acá el tema de la placa, pues me da la placa, ¿cuánto? 30, 350, ¿no? Placa, sí, 350 en la placa transversal. Después la corrijo, no se preocupe. Pero ¿cuál es la idea? La idea entonces es tener acá nuestro proyecto que tenga entonces en planta todas las dimensiones, que es una planta típica. Entonces colocamos acá, y entonces una planta típica. Y le colocamos acá un nombre a ese gráfico. Acá subimos un poco mejor esto, que sería el texto. Entonces acá una planta típica de los elementos estructurales. ¿Listo? ¿Para qué? Para más adelante, cuando se utilice el software, ya las dimensiones las sacamos de acá. ¿Listo? Bien. Entonces, esta parte de lo que es entonces el llamado predimensionado. Todo está justificado, no hay dimensiones al azar, no hay ninguna. Todo entonces tiene su sustento. Entonces, ese es el punto llamado entonces 4, el predimensionado. ¿Listo? Acá hacemos una copia para ir a la parte 5. La parte 5. En la parte 5 de nuestro índice sugerido era entonces colocar qué normas nos van a amparar. Entonces colocamos acá normas entonces utilizadas. ¿Listo? Todas ellas tienen como fuente una institución gubernamental, que es entonces el CENCICO. Entonces es una fuente confiable. ¿Listo? Bien, entonces acá tenemos normas que vamos a aplicar al proyecto, son normas que nos van a amparar, normas que van a justificar cualquier cosa que nosotros coloquemos, algún factor sísmico, alguna carga muerta o viva, ¿no es cierto? Algún factor de diseño de amplificación o reducción de resistencia, todos esos números raros, factores, salen de estas normas. Entonces, justificamos, son normas, como les digo, que nos van a amparar. Empezamos de la más pequeña, tenemos la más pequeña que es entonces la norma de cargas. Entonces colocamos acá, a ver, como información, colocamos norma técnica, la 020, ¿no? Acá, norma técnica, la E.020, llamada entonces cargas. Aquí quitamos mejor eso, norma técnica de cargas, y vamos por este lado. ¿Listo? Bien, a ver, entonces voy a revisar su chat, aparecen unas consultas por ahí. A ver. Listo. Dice, Julio, dice, en la norma dice muros de sótano y cimentaciones mínimo 20. Claro, si tiene sótanos, el muro debe ser 20. Si es 20, la placa entonces, caballeros, tiene que ser entonces mínimo espesor, en este caso 20. En este caso, no hay sótano. Pero si hubiese sótano, como dice Julio, tiene mucha razón, si hay sótano, la placa nacería entonces con espesor de 20. Dice, si fuera un sistema de muros, acá Andrea nos dice, si fuera un sistema de muros portantes, ¿tendría algún efecto en la geometría de los elementos que hay en el predimensionado? Muros portantes, lo que es, entiendo que acá se refiere a lo que es albañilería, ¿no? Si fuera un sistema de muros portantes, ¿tendría algún efecto en la geometría de los elementos que hay en la... No, cuando digamos tú tienes muros portantes de albañilería, lo que hacemos es unificar. Por ejemplo, mira, te voy a hacer acá un esquemita mejor. A ver, voy a un ratito salir acá del chat. Si hubiese, por ejemplo, un muro de albañilería, que sea, supongamos, en planta sea un muro de albañilería. Entonces acá aparece, supongamos,
un confinamiento por acá. Acá aparece otro confinamiento, ¿no es cierto? Y te dicen, ¿sabe qué? Ingeniera, dicen, en esta parte está llegando entonces una viga peraltada. Mira, tienes acá un muro de albañilería y acá viene una viga peraltada. Entonces acá debe tener mucho cuidado. Si tienes una viga peraltada, la viga está pidiendo como llegada columna. La viga peraltada no puede llegar sobre el ladrillo, lo revienta el ladrillo. Entonces acá por obligación tenías que meter acá en esta parte una columna peraltada que reciba esta viga, porque en este sentido está trabajando como pórtico. Entonces en este caso aparece un muro de albañilería inserto con un núcleo, y así sería su modelo, ¿te das cuenta? Entonces el pórtico siempre pide como llegada una columna peraltada. Entonces, si acá coincide con una albañilería, caballeros, no queda otra, ¿no es cierto? También se puede dar el caso que tengas acá una viga, por este lado una viga de acople. Entonces, si el muro, por ejemplo, es un muro cabeza, cabeza puedes asumir con un ancho 25. Entonces, si acá tienes 25 de espesor de este muro, la viga de abajo entonces debe de ser también de 25, por un tema de anclaje del tema de aceros también. Entonces, cuando el tema de albañilería, entonces eh, se concibe normal, pero a veces tiene elementos adicionales. Es porque a veces aparece un trabajo transversal, que en este caso podría ser una condición de pórtico. ¿Listo? Entonces aparece muro de albañilería, una forma de T, ¿no es cierto? Pero este núcleo debe ser concreto. Entonces nunca puedes meter una viga peraltada que tiene bastante carga encima del ladrillo, lo revienta y no te pasa aplastamiento. Entonces el revisor ve eso que has colocado, por ejemplo, acá, aprovecho a borrar esto. A ver, ¿dónde está esto? Si el revisor acá encuentra que acá llegó, a ver, una viga peraltada, y esa viga peraltada está encima del ladrillo alto, que se da cuenta. Y te dice, eso no funciona, y tiene mucha razón. La viga peraltada siempre, por un tema de carga, pide en su llegada columna. Si no, y esa columna, ¿cómo la predimensionas? Con el procedimiento que hemos hecho hoy día. Así, se repite lo mismo. Esta parte entonces la borramos. Vamos a ver acá otro chat, cerramos esto. Acá aparece entonces una consulta más. Aquí dice Andrea que ya se ha predimensionado. Ay, Giancarlo dice, ingeniero, ¿cómo se analiza los sistemas estructurales que están compuestos en una dirección pórticos y en la otra entonces albañilería? ¿Cómo se analiza? Normal. Entonces, mira, por ejemplo, acá ustedes tendrían, tengo acá la planta del edificio y me dicen, yo tengo, por ejemplo, acá en esta dirección, tengo pórticos. Y en esta dirección tengo entonces albañilería. Entonces, normal. Por un tema sísmico, si acá tienes en la dirección XX hay pórticos, el R es 8 y le aplica sismo. En la dirección YY tienes albañilería, la norma dice acá, le aplicas un R igual 3. Entonces cambia el R, nada más. ¿Listo? Y lo demás se mantiene. Entonces, si el tema es sismo, solamente el principal factor que afecta, entonces básicamente es el R. Entonces, si tienes acá pórticos, R entonces igual a 8. Si tienes en la dirección YY albañilerías, R igual 3 para sismo severo, ¿no? Que te dice la norma. Nada más. Y así simple, no hay que complicarse mucho. La norma en realidad es simple y, digamos, nos evita complicarnos. ¿Listo? Muro portantes. Dice acá me refería, a Andrea, ¿no? Andrea, vamos a ver acá, Andrea. Andrea dice que ya se ha predimensionado. A ver, Andrea, me refería a que en caso de que hubiera muros portantes entre placas, ¿habría alguna modificación en todos los otros elementos predimensionados? O sea, tú pones placas y ladrillo. A ver, vamos a ver, entonces, aquí ya, entonces, ve acá, borramos esto. Y entonces entiendo que Andreita nos hace la aclaración. Dice acá puedo tener, por ejemplo, placa. Acá tengo placa. Y acá tengo entonces el muro portante. De lo que entiendo que es entonces su albañilería. ¿No es cierto? Esto que tienen acá no es usual. No es usual. Cuando colocas placa, la placa, digamos, por un tema de lo que es material de rigidez, se lleva todo el sismo. Y al muro ya no le queda nada. No tiene sentido colocar placas, ¿no es cierto?, que tengan sacada una dirección y meterle un muro de ladrillo. Porque cuando el cortante se reparta, vamos acá a hacer una rayita, el cortante viene así, viene una parte, se reparte una parte para este muro,
una parte para este muro, y cuando el cortante sísmico reparte al muro de ladrillo, le reparte poquito. O sea, quiere decir que el muro portante de ladrillo no aporta nada, en realidad, no tiene mucho aporte. Entonces, este sistema que tienes acá en un eje, donde tienes muros de corte de concreto armado, no tiene sentido meterle placas. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque inclusive tendrías un conflicto, ¿no? Tengo acá placas, tengo acá ladrillo. La pregunta sería, ¿qué R le colocarías? La placa tiene un R, el ladrillo tiene otro R. Entonces ahí sería un poco complicado, te complicas. Y no, el sentido es, si tengo placas, entonces la placa sume todo tranquilamente. Y no le hace falta el ladrillo. Nada, para nada. El que sí busca ayuda es el ladrillo, ¿no es cierto? Pero la placa no busca ayuda. La placa suficiente propuesta y no tiene problema. Entonces, estas cosas que son raras, por lo general no se hacen, ¿no es cierto? Porque en realidad el aporte del ladrillo es nada. Entonces, el modelo dinámico de este edificio, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá. Tienes acá todo un edificio completo. Y se saca, voy a correr, lo voy a colocar entonces acá, qué sé yo, em, otra placa por este lado, por el tema de la simetría, otra placa por este lado, y lo haces correr. Y el ladrillo en realidad no aporta nada, porque la mayor rigidez se lo lleva todo lo que son las placas. Entonces, eso, digamos, no es usual, no tiene sentido. Y como luego genera entonces un conflicto en qué R utilizar. Entonces, ahí ten cuidado. Bien. Esto que tenemos acá, tenemos entonces en las normas. Sí, en esta parte entonces, a ver, lo cierro esta herramienta. A ver, porque hay una más, a ver. Um, muro cortante de placa, ¿no es cierto? Habría una modificación en los dos elementos. No, o sea, si hay un muro portante de placas, no se coloca, pero cuando dimensionas columnas y vigas, se dimensiona igual, no hay problema. Entonces, dimensionas columnas, el mismo procedimiento. Vigas, mismo procedimiento. Losas, el mismo procedimiento. Si tienes placas, procedimiento. Entonces, si tienes, como te decía, muros alternados con placas, tiene mucho sentido, ¿no? Bien. A ver, entonces tenemos acá las cargas. Entonces acá las cargas justifican entonces, en este caso, lo que vamos a colocar. Generalmente, cuando hacemos acá, hacemos referencia a una normativa, se coloca básicamente en esta parte su alcance. No se coloca toda la norma, no se coloca acá tablas, todo eso, no. No tiene sentido. Lo que busca entonces este documento es eh, decirnos qué norma nos ampara. Y colocamos acá en esta parte lo que es el alcance de la norma. Entonces acá tengo, ustedes pueden bajar en sí con las normas. Acá voy con la 020. Vamos acá a su... A ver, ¿dónde están? Entonces acá tengo la memoria, ¿dónde está la norma? Ah, memoria. Ya. Como le decía, entonces, en lo que es nuestro documento de la memoria de cálculo, lo que hacemos acá, hacemos insertar entonces, o inserto, algunos párrafos que nos hablen un poco de la esencia de esa norma, para ver cómo nos respalda. Esa esencia generalmente es el alcance. El alcance o en todo caso, el objetivo de la norma. ¿Listo? Vamos acá, entonces vamos a la norma 020, acá está 020. Y buscamos alcance, que está en la parte inicial. Ahí aparece entonces el tema del alcance. ¿Listo? Entonces le sacamos acá una fotito y lo insertas nada más. Vamos acá a nuestro documento y solamente lo insertas. Así, simple nada más. Entonces, ya en la parte superior se indica que es entonces nuestra norma. Entonces, eso es una fuente importante. No es redacción nuestra, sino es una fuente técnica que nos va a amparar en lo que es entonces la decisión de las cargas. Acá entonces cerramos esto, así. Esto lo puedes acá entonces centrar. El texto que sea similar al anterior, lo pasa el formatito de la imagen, lo aclaramos un poquito. Y capaz ha habido también un tema de un marco. ¿Listo? Entonces acá tenemos que lo que la norma de 020, digamos, tiene como objetivo, como meta, como apoyo o respaldo. Y ese respaldo lo colocamos acá. Entonces, todo lo que cargas sale de esta fuente. Entonces, de esta fuente sustento cualquier tipo de carga. Las cargas no las puedo inventar. Las cargas salen de aquí. Básicamente, acá tenemos las cargas muerta, viva, viento, nieve. Ese tipo de cargas, entonces, se extraen de aquí. En orden, vamos a sacar la otra norma.
la 30. Entonces colocamos acá otra norma que va a utilizar. Entonces colocamos acá la E030, ¿no? Conocido entonces como diseño sismoresistente. Entonces colocamos acá es la norma de diseño sismoresistente. Diseño sismoresistente. ¿No? Entonces también esa norma tiene un alcance objeto. Entonces eso también hay que chequearlo. Vamos por acá, a ver. Mejor así. Vamos a la E030 y sacamos entonces algo similar, que está en las primeras hojas nada más. Y esa parte también nos va a aplicar la esencia, esa norma, digamos, para qué está hecha y para qué tipo de estructuras también se puede aplicar, no se puede aplicar a cualquiera. La E030, ahí está, la E030. Entonces buscamos algo similar a lo que es alcance o objeto de la norma, ¿no? Nosotros su esencia en la norma. Entonces aparece acá, ahí está, objeto, la primera parte, artículo 1. Vamos acá, entonces dice objeto, ahí está. Le sacamos entonces una foto y la insertamos entonces a la memoria. Ahí está. Cortamos y vamos acá entonces la E030, cuál es su esencia, por dónde maneja nuestros parámetros y en qué nos va a apoyar. Como vemos acá, entonces lo que hacemos acá es buscar entonces básicamente respaldos. Nada, ni una carga, ni un parámetro, digamos, estoy lanzando al azar. Son parámetros, toditos ellos son entonces parámetros amparados en un reglamento. En este caso, en esta norma. A ver, acá mejoramos un poquito la apariencia. Damos un marco. A ver acá. Un poquito más. Ahí está. Lo tienes acá lo que la E020 proporciona y nos respalda. La E030 también lo que propone y como su respaldo hacia el diseñador. Vamos a avanzar con las normas. Sacamos la norma, la E050 de solo cimentaciones. Vamos a sacar una copia. Copio por este lado. Y así, cualquier norma que coloques acá debes entonces indicarla, detallarla, pero más o menos describir dónde va, ¿no? La E050, vamos acá a la E050. ¿Listo? La E050, solo cimentaciones, entonces ese es su nombre. Entonces acá le voy a poner ese nombre. Entonces es suelos y cimentaciones. Suelos y cimentaciones, acá mejor está con mayúscula. Suelos y cimentaciones. ¿Qué hacemos acá? Insertamos también el objeto. Entonces, si es norma peruana, bien. Si es norma extranjera que va a amparar un proyecto especial, también hacemos lo mismo. O sea, acá tenemos entonces 050, la 050. ¿Listo? Dice acá el primer punto, objetivo. Entonces sacamos una copia del objetivo de esa norma y listo, ya está. Ahí está objetivo. Una fotito y insertamos entonces a nuestra memoria de cálculo. Acá cortamos esto. La 050, objetivo. Acá cortamos lo que interesa. Acuérdese que lo que coloques acá es básicamente nuestro respaldo. Entonces, si el revisor observa algo, tiene que tener mucho cuidado. No puede observar cosas que la norma nos ampara. Ahí tiene que tener mucho cuidado. Si estás como revisor, también mucho cuidado con lo que observes, ¿no? No hace que observes algo que no corresponda, ten mucho cuidado. Entonces, si el que hizo el expediente o la memoria de cálculo utilizó la norma, entonces, caballero, ¿no? Hay que respetar y ver que en todo caso hay que cumplir con la norma. Entonces acá, a ver, vamos a mover esa parte. Ya está. Entonces te va a sacar la norma, la de 060 para las cimentaciones. Después te va a sacar la norma para concreto. Entonces la de 060 le estamos sacando una copiecita. A ver acá. Copiamos la de 060. La de 060, que es entonces concreto armado. Cualquier parámetro, fórmula, la fuente fue esa. Entonces tenemos acá concreto armado. Concreto armado. Y también insertamos acá en esa norma esencia, ¿no? Su objeto, vamos a ver cómo está enfocada acá esa norma, la de 060. Entonces, la de 060 ahí está. En la parte inicial, vamos a ver qué es lo que tiene.
Alcance, ahí está, entonces copiamos el alcance de la norma. Alcance, entonces aparece la norma con su alcance. Hacemos una copia, su alcance es enorme, entonces no hace falta mucha información, solamente la primera parte, que es la parte esencial. Vamos acá a la memoria, insertamos entonces el alcance de completo armado. Por acá entonces quitamos estos vacíos, de tal manera que se puede entonces leer la información y nos puede entonces respaldar en cualquier procedimiento que nosotros vamos a insertar. Entonces, cuadramos acá. Aclaramos un poco la imagen y listo. Y siempre entonces un marquito. Entonces tenemos la norma 060 de lo que es entonces completo armado. Y finalmente la norma para lo que es los elementos no estructurales, la norma de albañilería. Entonces 070, entonces acá la de 070, básicamente es entonces albañilería. ¿Listo? Y bueno, entonces acá voy grabando la información. Vamos acá la norma 070, acá tenemos la 070. Y buscamos la primera parte, diciendo alcance. Perfecto, buscamos el alcance de la norma. ¿Qué sacamos entonces? Es una impresión y lo insertamos. Alcance, entonces el alcance está en 3 párrafos, lo insertamos entonces. Tenemos acá todo lo que es memoria de cálculo. ¿Dónde está? Normas, memoria de cálculo. Bien. Listo. Insertamos acá en lo que es entonces la de 070 como alcances. Bien, cortamos acá entonces, perfilamos el tema del alcance y listo. Ya están todas las normas. ¿Cuál es la ventaja? Esto está publicado en Internet, las normas PDF actualizadas en Censico, que es la institución autorizada, entonces por lo tanto tenemos acá un respaldo, digamos, en cuanto a lo que es revisiones, está bien hecho. A veces aparecen publicaciones, aparecen, dice, libro de normas peruanas, y a veces se quieren dar la autoría, pero a veces lo copian mal, y a veces hay errores. En este caso, como Censico es la institución autorizada, Censico entonces evita mucho tener el tema de los errores. A lo mejor entonces recuerda una fuente confiable, el tema de lo que es entonces las normativas. ¿Listo? Como ven, solamente el tema es insertar información, nada más, pero información que nos va a respaldar, ¿no? Entonces, generalmente hacemos eso. No copiamos toda la norma, no, solamente copiamos esto, ¿no? A veces hay gente que hace la norma o su memoria de cálculo y solamente coloca el título. Podría ser también el título, pero si son normas medio raras, a veces siempre colocar algo más, ¿no? Entonces, en este caso, conveniente colocar acá la norma y más o menos a dónde abarca, ¿no? Entonces, acá tenemos cargas de gravedad, viento y nieve, tenemos acá lo que es la carga sísmica, acá justificación para el diseño de mis cimentaciones, acá justificación para el diseño de concreto armado y justificación para elementos no estructurales. ¿Listo? Entonces, estos son normas, solamente como ves son insertos nada más. Bien, después tenemos acá lo que son los materiales. ¿Qué materiales se va a trabajar en el proyecto? Entonces colocamos acá el tema de los materiales. Materiales. Los materiales deben ser coherentes con el modelo estructural. Acuérdense que conocemos el modelo, en este caso el ETAS. Aparecen materiales. Entonces, lo que hay aquí debe estar reflejado en el modelo. Lo colocamos acá. Los materiales a utilizar. Los materiales son bien normativos. No, por ejemplo, si haces un proyecto y tienes material sillar, no puedes meterlo como sustento. No hay una norma que garantice o te respalde como sillar. Quieres meter piedra, tampoco puedes. No hay una norma que te ayude a diseñar el tema de lo que es la piedra, ¿no? Entonces acá se colocan materiales normativos o materiales que tengan algún respaldo. En este caso, yo tengo un archivito con los materiales. Vamos a ver acá, lo voy a insertar. No sé si está a ver si está aperturado. Acá tengo en memoria. Acá vamos a ver. Normas, previsionado, materiales, acá lo tengo. No tengo aperturado. Listo, entonces acá tengo una relación de materiales que vamos a utilizar. Concreto, acero y albañilería. Y hacemos una copia de esto.
copiamos esta información típica, que también se inserta, pero información que debe ser coherente con lo que viene más adelante, que es nuestro modelo estructural, control B. ¿Listo? Modificamos acá el tema de lo que es el tipo de letra. Acá 11. Ya está. Tenemos así. Podría ser que tengas acá esto en negrita, indicando que es el tema del concreto. Acá el acero de refuerzo. Y lo que es entonces nuestra albañilería. Lo colocamos así. Lo grabamos acá también. Concreto ya hemos visto que es 210. Lo que es modo elástico, modo de corte, entre ellos hay la relación matemática a través de modo de Poisson. Entonces es información coherente. Acero de refuerzo, 4200 LFY, que es un parámetro para lo que es entonces diseño en concreto armado. Albañilería, estamos proponiendo acá una albañilería que, ya que va a ser con elementos no estructurales, entonces no se requiere que sea de alta compresión, simplemente que cumpla la condición de ser sólida, el F' mínimo, el F''M, de acuerdo que tiene mucha relación con el F''M, se saca de tablas. Después acá el F'B también, el esfuerzo de la unidad de albañilería, también, ¿no es cierto? Que no sea alta porque no necesita. Y acá tenemos también modo elástico, ¿no es cierto? Entonces los muros de albañilería también se modelan. Si vas a analizar o diseñar un muro tipo Alphaser, hay que modelarlo y diseñar. Para modelarlo hay que sacar información de acá. Entonces, esta información de acá, como tratamiento de memoria de cálculo está bien, pero también es información que debe ser utilizada. Entonces, vamos a ver el diseño más adelante. El diseño debe utilizar entonces este concreto y este acero, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que es entonces materiales que vamos a dejar en proyecto. Y grabamos acá la información. ¿Listo? Entonces, la siguiente, por ejemplo, sacamos acá una copia de descargas. Entonces, colocamos referencia de cargas, pero hay que insertar cargas que vamos a utilizar. Entonces, colocamos acá, por ejemplo, cargas. Vamos a ver acá, entonces, acá, cargas. Y acá sí hay que no solamente hacer referencia a la norma, sino hay que hacer referencia a los valores numéricos de carga que vamos a extraer y que vamos a utilizar. Entonces, en la memoria se coloca información que utilizas en el proyecto. ¿Listo? Entonces, colocamos acá cargas. La primera de ellas es, por ejemplo, la llamada carga muerta. La carga muerta, mejor que no en espacio acá. La carga muerta. Se extrae de la norma, por ejemplo, la 020. ¿Cierto? Entonces, eso entonces es su fuente. Y colocamos acá, en este caso, la carga muerta, que es a través de los pesos específicos de los materiales que vamos a trabajar. ¿Cierto? Entonces, aparece acá ciertos valores que tienen una fuente. Entonces, si queremos ver eso, podría ser que insertemos entonces información de dónde se encuentra esa carga, ¿no? Entonces acá utilizamos entonces datos, ¿no? O sea, que hacemos, por ejemplo, el llamado el acero corrugado, el acero de refuerzo. Y colocamos acá su peso específico. ¿No? El peso específico clásico que se mete al software entonces es 7850. Es kilogramo fuerza entonces por metro cúbico, el peso específico. ¿Listo? Sí, tenemos entonces diferentes materiales que tienen entonces su condición de carga muerta. Colocamos acá mejor una copia. Y colocamos acá entonces otros materiales. Entonces vamos a trabajar el acero, el concreto. Entonces colocamos acá el concreto, pero penetrado, concreto armado. Entonces colocamos acá concreto armado. Ahí está, suficiente con eso, concreto armado. Y colocamos acá super específico 2400. ¿Listo? Después tenemos el tema de lo que es la albañilería. Albañilería. A ver acá entonces. Albañilería. Bien, para meter a lo que es, por ejemplo, los muros no portantes. Entonces tienes acá 1900. Es un peso específico con, entonces, incluye el tema del perrajeo. Tenemos acá un parámetro que es el llamado piso terminado. ¿No es cierto? Nos sugieren que sea entonces 100.
kilogramo fuerza por metro cuadrado. Entonces, esto hemos sacado la norma, pero acá sí puedes insertar un cuadrito que más o menos nos explique de dónde hemos sacado entonces estos pesos unitarios. Y para eso iríamos entonces a lo que es nuestra norma, la de 0,20. A ver, acá no se aparece la de 0,20. A ver, la voy a volver entonces a colocar. Listo, vamos a sacar la de 0,20. Listo, la 0,20. Quiero sacar lo que es entonces la carga muerta, los pesos específicos. Entonces, está en la parte de atrás, en el anexo. Acá aparece el viento. Dice entonces, anexo 1, pesos específicos. Entonces ahí aparece lo que es, por ejemplo, la albañilería, lo que es el tema de lo que es el concreto y el tema del concreto armado. Entonces, esto de acá se puede entonces tomar una foto e insertarla. Entonces vamos a sacar la memoria y colocamos aquí entonces una justificación de dónde se sacó algunos valores. Hacemos corte, entonces cortamos acá este cuadrito y colocamos acá la información que nos sea entonces útil. Pesos unitarios, concreto armado, hasta ahí entonces es útil esa norma. La centramos. A ver acá, aclaramos un poquito la información. A ver, cortamos acá. Sí, que sea mejor esta parte, los pesos unitarios. Acá cerramos un poco más esto. Como ves, tenemos acá esta tablita de la norma. Aparece acá lo que es nuestra albañilería de unidades sólidas 1800 contra región 1900. Y tenemos acá el concreto armado, ¿no? Que nos habla de agregarle entonces 100 a lo que es concreto simple. Entonces acá le ponemos una flechita para indicar entonces que ahí está el dato que hemos extraído. Entonces colocamos acá lo que es albañilería sólida. Entonces acá aparece ese datito. De ahí se extrajo. Lo que es concreto armado, también, ¿no es cierto? Entonces acá hacemos también insertar. Acá entonces copiamos esto, concreto armado, y aparece acá entonces también ese rechita. Concreto armado. Entonces acá tenemos las fuentes de donde se han extraído esos valores. Para un poco justificar entonces los valores que tenemos en la parte de arriba, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí lo que es algunos datos. Bien, después hemos colocado acá lo que es entonces la carga muerta, por si acá la identificamos así para poder visualizarla. La carga muerta de entonces la norma es 0,20. Los valores están ahí entonces. Bien, después podemos aplicar entonces lo que es la carga viva. Sacamos entonces lo que es nuestra carga viva. Hacemos control copy y insertamos entonces la carga viva. Carga viva. También entonces está en la 0,20. Entonces la carga viva. ¿Listo? Acá tenemos, por ejemplo, carga en aulas, porque básicamente es aula lo que tenemos arriba. Aulas, entonces, acá tenemos un valor 250 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Después tenemos entonces carga en el último techo. ¿Listo? Y tenemos acá 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces sacamos esos valores que vamos a utilizar en el proyecto, pero en este caso también se debe justificar. Entonces vamos acá grabando la información y vamos a la de 0,20, ¿no? Acá tenemos entonces la norma de 0,20 y esas tablas de carga están al inicio. Entonces vamos acá arribita y buscamos la tabla 1 de las que es entonces cargas repartidas o carga viva. ¿Listo? Entonces acá aparece la carga repartida, ¿no? Listo. Dice acá, por ejemplo, los centros de educación. Ahí está, 250 la carga. Entonces tomamos una foto de esto y justificamos entonces por qué ese valor. Vamos acá a memoria y la insertamos. ¿Listo? Memoria y cálculo hace eso. Colocar información de fuentes para que respalden lo que sigue más adelante.
y es básicamente colocar información en este orden, ¿no? Entonces, tenemos acá esto, le damos un poquito más de claridad. A ver, que se lean mejor los textos. No solamente conviene colocar el cuadro, sino señalar en qué parte del cuadro está el dato que hemos extraído. Entonces acá estamos viendo que tenemos aulas, ¿listo? Y aparece acá el 250, entonces insertamos una señalética que indica entonces que ahí fue la extracción. Entonces acá tenemos aulas, y ahí está. De ahí entonces se eligió el valor que es 250. Como dice acá arribita, su unidad es kilogramo fuerza por em, metro cuadrado. Dijimos acá también que estamos utilizando la carga viva en el último techo de 100. Entonces colocamos acá abajito ese cuadrito, ¿no? De 100. Vamos a sacar a la norma, la 0,20. Y buscamos entonces esa sobrecarga, entonces la carga viva de 100 para el tema del último techo. Acá carga viva, carga concentrada, móvil, techo, ahí está, 100. Entonces colocamos acá una fotito de esta. Vamos a la memoria de cálculo. Y también lo justificamos por ese lado. ¿Listo? Cortamos acá la información. Cortamos acá esta información. Hacemos referencia al artículo para justificar por qué hemos sacado esa carga de 100. Acá también, entonces, centramos la información, lo aclaramos un poco. Le damos un marco también. Listo. Y tenemos acá entonces la justificación de nuestra carga entonces viva. Un poquito más. Listo. ¿Dónde está el 100? Lo vemos acá, 3.2.1. Insertamos toda esta parte en la flechita. De ahí se extrajo la carga viva entonces 100, ¿no? Acá. Y lo grabamos. ¿Listo? Entonces tenemos acá lo que es información de la carga. Nos falta ahora lo que es es carga muerta, la que tenemos carga viva. Vamos a hacer una copia acá, control copy. Colocamos acá abajito lo que es entonces la carga de sismo. Carga de sismo. ¿No? Obvio, solamente existe de información. Acá entonces hay que ver ahora, en este caso, parámetros sísmicos. Pero acá hay que tener mucho cuidado. Hay que justificar entonces los parámetros sísmicos. Entonces uno de ellos, por ejemplo, se ha llamado factor zona, ¿no? Entonces colocamos acá el factor de zona sísmica. Le ponen acá la variable Z. Y lo colocamos ahí. Ahí voy a recibir sus chats. Dice, ingeniero, dice, el módulo de Poisson de la norma recomienda 0,15 para concreto. No, solamente eso hay que sacar de los manuales de concreto. Entonces, a veces tiene 0,20, 0,15. Es un rango. En realidad, el módulo de Poisson, como dice Giancarlo, no es un valor fijo, es un rango. Entonces, tienes ahí recomendaciones, ¿no? Pero el valor lo sacamos a veces de un manual de concreto, ¿no es cierto? Para ver más o menos cómo puede ser. Pero eso en realidad es un rango, no es un valor fijo. Está entre 0,15 a 0,20. Que dice acá Illich, dice, ingeniero, una consulta. Para techos inclinados, por ejemplo, a dos aguas, ¿había una condición por el tema de diafragma rígido? Sí, o sea, hay que tener cuidado. Si es a dos aguas, en la dirección longitudinal eh, puede ser diafragma rígido. En la dirección transversal a las aguas, podría ser que no. Pero normal, o sea, cuando tienes un techo de dos aguas, lo que hacemos es modelarlo, lo modelas, y al techo no le pones condición de diafragma rígido. Esa parte de condición de diafragma rígido lo sueltas, no lo pones. ¿Para qué? Para que el techo se comporte tal cual ha sido concebido. Porque cuando hay la duda, ¿no es cierto? Cuando tienes la duda de un techo, dices, ¿se comportará o no como diafragma rígido? Lo mejor es que no le colocas la condición. No le colocas la condición y córrelo así como lo has dibujado. Y ahí realmente va a salirte si realmente se comporta como diafragma rígido o flexible. Lo mejor es eso, ¿no? No darle la condición para evaluar cómo se dobla, cómo se deforma, y en vez de eso tomar la decisión. ¿Listo?
Entonces tenemos esa información. Am, listo. Entonces acá tenemos entonces el factor sombra. ¿Listo? En el caso de lo que es sismo, sacamos acá parámetros, pero acá sí vamos a insertar tablas y vamos a justificar, ¿no? Porque el factor zona, hace un rato me preguntabas por el factor de suelo, ¿no? Entonces hay que ver la tabla de suelos de la norma, el suelo, el tipo de suelo y la zona sísmica para sacar el factor S. Y vamos a, como en el caso anterior, colocamos así la tablita, indicamos la flechita de dónde se extrajo el 1.15 y tiene su forma de sacar información. ¿Listo? Pero bueno, esa información, por un tema de tiempo, lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces, como ven ustedes acá, la información de la memoria de cálculo es así. Buscar información primeramente justificativa. ¿Por qué? Porque más adelante aparece información de lo que es elaboración nuestra, lo que es nuestros modelos matemáticos, nuestros diseños. Y cuando hacemos modelos matemáticos, la justificación eh, física y técnica se encuentra aquí. Cuando hacemos diseños, también la justificación está en esta parte. Entonces, siempre es importante una especie de, si te has dado cuenta, es una especie de marco teórico esta parte. Marco teórico de lo que se va a aplicar, ¿no es cierto? Más adelante, cuando se hace el diseño, ya es la parte aplicativa. Entonces, memoria de cálculo lleva dos partes. Una parte que es inicialmente justificación o marco teórico que nos respalda. Y la segunda parte es procedimientos que uno hace en función a estos respaldos que tenemos acá. ¿Sí? Entonces el archivo acá lo voy a grabar para que ustedes lo revisen y se lo envío entonces a ONAR para que lo pueda repartir.